Bajo la lluvia torrencial, un joven cargaba en su espalda a una anciana que apenas podía mantenerse en pie, mientras los coches pasaban sin detenerse. Empapado temblando de frío, ni siquiera imaginaba que aquella mujer frágil, a la que todos ignoraron, era la madre del director general de la empresa donde él soñaba trabajar. Ese gesto nacido del corazón cambiaría su destino para siempre. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? Bajo el aguacero de Triana, Sevilla, parecía detenida en un silencio gris. Las gotas golpeaban los toldos de los bares, y el aire olía a café con leche recién hecho. Diego Martín caminaba con paso rápido sujetando una carpeta húmeda contra el pecho. Había prometido a su madre enferma que regresaría con buenas noticias, que aquella entrevista en Valverde Constructora sería el comienzo de algo nuevo. Hasta luego, mamá, le había dicho por la mañana intentando sonreír, aunque el corazón le pesaba como el cielo cargado de tormenta. El reloj de la iglesia de Santa Ana marcaba las 8:30 cuando cruzó la calle hacia la parada del autobús. Las luces de los faroles se reflejaban en los charcos, y algunos transeúntes se protegían con paraguas, mientras otros corrían hacia los bares, que abrían temprano. Diego esperó bajo un techo de cristal resquebrajado, mirando impaciente cómo pasaban los minutos. Pensó en su madre, en las medicinas que debía comprar en el alquiler, y le era atrasado. Todo dependía de esa entrevista. Entonces la vio. Una anciana vestida con un abrigo azul marino resbaló y cayó de rodillas en un charco frente a la parada. Intentó incorporarse, pero el peso del aguacero la vencía. La gente la miró un segundo y siguió caminando. Diego sintió un nudo en el estómago. Sabía que si se acercaba, llegaría tarde. Pero también sabía que si se quedaba quieto no podría mirarse al espejo. Respiró hondo y corrió hacia ella. «Señora, ¿está bien?», preguntó agachándose a su lado. Solo un mareo, hijo», murmuró la mujer temblando. Diego se quitó la chaqueta empapada de todos modos y se la colocó sobre los hombros. El agua le calaba hasta los huesos. Al ver que la anciana no podía levantarse, la sostuvo por debajo de los brazos, pero sus piernas no respondían. Sin pensarlo, la cargó sobre su espalda y comenzó a caminar hacia la esquina donde había un portal cubierto. El peso de la mujer era liviano, pero el esfuerzo lo hacía tambalearse. El temporal golpeaba su rostro y el asfalto resbalaba bajo sus zapatos gastados. «Solo un poco más, señora», murmuró entre jadeos. Ella se aferró a su camisa con una débil sonrisa. Al doblar la esquina, un coche gris se detuvo de golpe. Mamá gritó un hombre alto al salir bajo el aguacero. Vestía un traje oscuro y la preocupación le borraba toda elegancia. Diego se quedó inmóvil. El hombre corrió hacia ellos, sujetando a la mujer con cuidado. «¿Qué ha pasado?», preguntó con voz tensa. «La encontré caída», explicó Diego. «No podía dejarla allí». La anciana lo miró con dulzura. «Él me ayudó cuando nadie lo hizo», susurró apretando la mano del joven. El hombre asintió visiblemente aliviado. «Gracias de verdad». «Permíteme llevarte, te estás empapando», dijo. «No, gracias. Tengo una entrevista urgente». Diego sonrió tímidamente. «¿Dónde?», preguntó el desconocido. «En Valverde Constructora», respondió él sin notar la expresión de sorpresa que se dibujó en el rostro del hombre. Un trueno estalló sobre el río Guadalquivir. El hombre ayudó a su madre a entrar en el coche y antes de subir la mujer volvió a tomar la mano de Diego. «Que Dios te bendiga, hijo», su voz temblaba tanto como la bruma. El coche arrancó desapareciendo entre la neblina. Diego se quedó un momento bajo el aguacero con la camisa pegada al cuerpo y la carpeta empapada. Miró el reloj, faltaban apenas 10 minutos. Emprendió la carrera hacia el centro salpicando charcos con la esperanza de que aún no fuera demasiado tarde. Mientras cruzaba el puente de Triana, el cielo descargó su furia final. En algún punto entre las campanas de la iglesia y el rugido del agua. Diego pensó en las palabras de su madre.
Haz siempre el bien aunque nadie te vea. Y siguió corriendo sin saber que aquella mañana gris estaba a punto de cambiarlo todo. El coche gris permanecía detenido junto al bordillo con las luces encendidas y el limpiaparabrisas moviéndose a toda velocidad. El hombre de traje sujetaba a la anciana con una mezcla de desesperación y ternura. Diego, empapado, se apartó un paso para dejarles espacio. No sabía si debía irse o quedarse, y el aguacero no le daba respiro. «Tranquila, mamá, ya estoy aquí», dijo el hombre cubriéndola con su abrigo. La mujer levantó la vista y señaló a Diego con una mano temblorosa. «Fue este muchacho. Me ayudó cuando todos pasaban de largo». Alejandro Valverde la miró luego a Diego con una gratitud contenida. «No sé cómo agradecerte», dijo con voz firme, aunque el cansancio le quebraba las palabras. «Mi madre tiene el corazón débil. Si no la hubieras levantado, podría haber sido grave». «No fue nada, señor», respondió Diego bajando la mirada. «Solo hice lo que cualquiera haría». Alejandro frunció el ceño y sonrió de forma leve, casi incrédula. Cualquiera era una palabra que ya no escuchaba con sinceridad en su mundo. Abrió la puerta trasera del coche y ayudó a su madre a acomodarse. El aguacero seguía cayendo, rebotando sobre el metal y empapando el asfalto. «Ven con nosotros, por favor». «Al menos sécate un poco». Diego negó con un gesto tímido. «No puedo. Tengo una entrevista dentro de unos minutos, y si me retraso la perderé». «¿Dónde?», preguntó Alejandro, mientras cerraba la puerta del vehículo. «En Valverde Constructora», respondió Diego. Alejandro se quedó quieto un segundo. Su empresa. Pero no lo dijo. Algo en la determinación de aquel joven lo conmovió. Miró su ropa empapada, sus manos temblorosas, y pensó en cuántas veces había juzgado a otros, solo por la apariencia. «Entonces corre», dijo al fin. «No llegues tarde». Diego asintió agradecido y echó a andar sin mirar atrás. Alejandro lo observó perderse entre la cortina de agua, mientras su madre desde el asiento trasero murmuraba algo que lo dejó pensativo. «Hijo, ese chico tiene un corazón bueno. No lo olvides». El coche arrancó lentamente con el sonido del motor mezclándose con el repiqueteo del temporal. Alejandro miró por el espejo retrovisor viendo cómo la figura del joven se desvanecía hacia el centro de la ciudad. De regreso a casa, doña Teresa se quedó dormida, agotada por el susto. Alejandro mantuvo las manos en el volante, pero su mente estaba en otro lugar. No podía apartar de su cabeza la imagen del muchacho cargando a su madre sin dudarlo. En un mundo donde la gente pasaba por encima del prójimo, aquel gesto tenía algo casi sagrado. Cuando llegaron al edificio familiar en la avenida de la Palmera, ayudó a su madre a subir despacio. Antes de cerrar la puerta, ella volvió a hablar. «Si algún día lo ves otra vez, dale las gracias de mi parte». «Lo haré, mamá», respondió él, aunque no estaba seguro de creerlo. Horas después, mientras revisaba correos en su despacho, Alejandro recibió un aviso del Departamento de Recursos Humanos. Candidato Diego Martín ausente o retrasado a entrevista de las 9:00. Descalificado. Durante unos segundos su mirada se quedó fija en la pantalla. El nombre resonó en su mente como una coincidencia imposible. Se recostó en la silla y sonrió apenas. Así que era él. El reloj marcó las 11. Fuera la lluvia había cedido y un rayo de sol atravesaba las nubes. Alejandro se levantó, tomó el teléfono y marcó un número interno. «Llamen al joven que llegó tarde esta mañana», ordenó con tono tranquilo. «Quiero verlo en mi oficina». Mientras tanto, Diego seguía corriendo entre las calles húmedas del centro, sin saber que el hombre del coche gris acababa de cambiar su destino para siempre. El edificio de Valverde Constructora se alzaba brillante entre las calles aún húmedas del centro de Sevilla. Los ventanales de cristal reflejaban el cielo gris, y Diego, con el corazón acelerado, subió los escalones de mármol, tratando de no resbalar. Sus zapatos chorreaban agua, la camisa pegada al cuerpo, y la carpeta que llevaba bajo el brazo goteaba tinta.
Intentó alisar el cabello con la mano sin éxito. Respiró hondo. Aquella entrevista era su única oportunidad. No podía rendirse ahora. Al entrar, el olor a perfume caro y desinfectante lo envolvió. En recepción, una joven de rostro serio tecleaba sin mirarlo. Su placa decía, Carla López. Diego se acercó con una sonrisa nerviosa. Buenos días. Tenía una entrevista hacia las 9 con el señor Martínez del departamento de selección. Carla levantó la vista un segundo, escaneándolo de arriba abajo, la ropa empapada, los zapatos manchados, la carpeta arrugada. La entrevista terminó hace 10 minutos, dijo seca. El director es muy estricto con la puntualidad. Diego tragó saliva. Tuve un imprevisto, ayudé a una señora que se cayó en la calle. Solo necesitaba unos minutos más. Carla suspiró sin dejar de escribir. Lo siento, señor Martín, pero las normas son las normas. Puede intentarlo en la próxima convocatoria. El tono era cortés pero distante, como si hablara con alguien invisible. Detrás del mostrador, el guardia de seguridad, don Manuel, observaba la escena. Era un hombre de barba gris y ojos cansados. Déjale pasar, mujer, aún puede explicarse, dijo con voz grave. Carla lo miró indignada. No puedo hacer excepciones, Manuel. Y giró otra vez hacia el ordenador. Diego bajó la mirada. El esfuerzo de la mañana, la carrera bajo el aguacero, todo se le vino encima como un peso. Dio media vuelta hacia la salida con la sensación amarga de haber perdido más que un trabajo. Frente a la puerta de cristal, su reflejo le devolvió la imagen de un hombre derrotado. Quizás debería haber seguido caminando, pensó. Pero enseguida recordó la sonrisa temblorosa de la anciana que había ayudado. Y supo que no podía arrepentirse. Salió a la calle. El cielo seguía cubierto, pero la lluvia se había convertido en una llovizna fina. Se refugió bajo el toldo de un café cercano. Pidió un café con leche, aunque apenas tenía dinero para pagarlo. Se sentó junto a la ventana mirando cómo la gente pasaba sin mirarse unos a otros. En el reflejo del vidrio su rostro parecía más viejo, cansado. Hice lo correcto, murmuró en voz baja, como si necesitara convencerse. Mientras removía el azúcar, un pensamiento le cruzó la mente. ¿Qué estaría haciendo ahora aquella señora, quizás descansando segura seca con su familia? Tal vez su hijo ya habría vuelto del trabajo. Sonrió con tristeza. No imaginaba lo cerca que estaba de la verdad. El reloj del café marcaba las 11:05. Diego se levantó, dejó unas monedas sobre la mesa y caminó sin rumbo por la avenida. Cada paso sonaba sobre los charcos como un recordatorio de su fracaso. Al doblar una esquina, su teléfono vibró dentro del bolsillo. Lo sacó con las manos aún húmedas. La pantalla mostraba un mensaje. Preséntese en dirección general. El director desea verle de inmediato. Diego parpadeó varias veces creyendo haber leído mal. Dirección general, repitió en voz alta. Un escalofrío le recorrió el cuerpo. Sería una broma. Pero algo dentro de él, quizás la misma intuición que lo había hecho ayudar aquella mañana, le dijo que debía volver. Guardó el móvil. Respiró profundo y emprendió el camino de regreso sin saber que estaba a punto de abrir la puerta más importante de su vida. El ascensor se cerró con un sonido metálico, y Diego sintió que el corazón le golpeaba el pecho como si quisiera escapar. Las luces de los pisos subían lentamente una a una mientras el murmullo del edificio desaparecía detrás de las puertas. Al llegar al último nivel, un silencio elegante y casi solemne lo envolvió. El suelo de mármol reflejaba su figura empapada, y las paredes decoradas con cuadros abstractos parecían observarlo. Una secretaria de traje oscuro lo esperaba al final del pasillo. «El señor Valverde le espera», dijo con una sonrisa profesional, abriendo las puertas de roble. El despacho era amplio con ventanales que dejaban ver el río Guadalquivir brillando bajo la llovizna. Un hombre de espaldas observaba el horizonte con las manos en los bolsillos. Cuando se giró, Diego sintió un vuelco en el estómago. «¿Usted?» balbuceó. «Sí», respondió el hombre con una sonrisa serena.
Nos vimos esta mañana. Soy Alejandro Valverde, director general de esta empresa. Por un instante el silencio pareció llenarlo todo. Diego no sabía si hablar o disculparse. Alejandro se acercó despacio y le indicó una silla. Siéntate, muchacho. Su tono era amable, sin el peso autoritario que uno esperaría de un empresario poderoso. Diego obedeció intentando mantener la compostura. Sentía la ropa aún húmeda pegada al cuerpo, las manos frías y el alma en vilo. Mi madre está bien gracias a ti, comenzó Alejandro. Si no la hubieras ayudado, quizá ahora estaría en el hospital. No fue nada, señor, dijo Diego bajando la mirada. Cualquiera habría hecho lo mismo. Alejandro soltó una breve risa. Créeme, no todos lo habrían hecho. En este mundo la gente se ha acostumbrado a mirar hacia otro lado. Abrió una carpeta sobre el escritorio y la giró hacia él. Dentro estaba su currículum, las hojas aún algo arrugadas por la humedad. Este es tu expediente. Lo encontré entre los documentos que me envió Recursos Humanos. Levantó la vista. ¿Sabías que te rechazaron por llegar tarde? Diego asintió en silencio. Sí, señor. Pero no me arrepiento. Alejandro lo observó con detenimiento, midiendo cada palabra. Veo en tus papeles esfuerzo, noches sin dormir, una carrera técnica hecha con sacrificio. No tienes grandes títulos, pero sí algo más valioso: constancia. Diego respiró con dificultad. Nunca nadie le había hablado así, y menos un empresario de esa categoría. Solo necesito una oportunidad, dijo con la voz baja pero firme. Alejandro caminó hasta la ventana observando cómo las gotas se deshacían sobre el cristal. Mi madre siempre dice que el carácter se revela en los momentos difíciles. Hizo una pausa. Y esta mañana tú demostraste más que un título universitario. Se giró hacia él apoyando ambas manos en el escritorio. Si pudieras volver atrás sabiendo que perderías la entrevista, ¿la ayudarías otra vez? Diego dudó un segundo, no porque no supiera la respuesta, sino porque aquella pregunta le atravesó el alma. Sí, señor. Lo haría de nuevo, respondió sin temblar. No podría vivir sabiendo que la dejé allí tirada. Alejandro lo miró fijamente, y en sus ojos brilló algo que no era solo respeto, sino también reconocimiento. Entonces eres el tipo de persona que quiero en mi empresa, dijo con firmeza. Diego parpadeó incrédulo. ¿Está diciendo que...? Sí, Alejandro sonrió. Te ofrezco el puesto no por compasión, sino por quién eres. La gente con tu corazón es la que hace grande una compañía. Durante unos segundos Diego no supo si debía reír o llorar. El peso de los días difíciles, las noches de duda, todo se derrumbó dentro de él. Gracias. De verdad, señor. No sabe lo que esto significa. Lo sé, respondió Alejandro con serenidad. Porque yo también fui como tú una vez. Lo acompañó hasta la puerta y antes de dejarlo ir añadió: Mi madre quiere verte. Dice que no descansará hasta darte las gracias en persona. Diego sonrió con emoción contenida. Será un honor, señor Valverde. Al salir del despacho, el pasillo parecía más luminoso. La lluvia había cesado, y una franja de luz dorada se filtraba por los ventanales. Diego se detuvo un momento frente a la vista de Sevilla, y pensó que a veces la vida pone pruebas no para castigarte, sino para revelarte. Mientras tanto, dentro del despacho, Alejandro se quedó mirando la puerta cerrada, reflexionando en silencio. Recordó las palabras de su madre. Hijo, las almas buenas no se compran ni se contratan. Se encuentran por casualidad. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que su empresa, su fortuna y su éxito no significaban nada comparados con la paz que esa frase le dejaba en el pecho. La casa de los Valverde se alzaba majestuosa, al final de una avenida bordeada de naranjos en flor. El portón de hierro forjado se abrió lentamente, y el coche se detuvo frente a una fachada blanca que brillaba bajo el sol de Sevilla. Diego bajó nervioso alisándose la camisa. Sentía que cada paso que daba lo alejaba del muchacho humilde que había corrido bajo la lluvia y lo acercaba a una nueva versión de sí mismo. Alejandro le hizo un gesto con la cabeza.
Mi madre está deseando verte. No ha hablado de otra cosa desde que le conté quién eras. Avanzaron por un corredor amplio, adornado con fotografías antiguas. Alejandro de niño, doña Teresa en sus años jóvenes, el difunto padre en uniforme militar. En cada imagen había una historia, una familia que el tiempo había dispersado. Al llegar al salón principal, el olor a sopa de pollo y flores frescas llenó el aire. Junto a una ventana abierta, doña Teresa los esperaba sentada en una butaca con una manta sobre las piernas. «Hijo», dijo con voz temblorosa al verlos entrar, «has vuelto, y trajiste contigo al joven de la lluvia». Diego se detuvo un momento sin saber si debía acercarse o inclinarse. Alejandro lo animó con un gesto suave. «Adelante, Diego». «Mi madre no muerde», bromeó. La anciana sonrió extendiendo los brazos. «Ven aquí, hijo. Déjame verte bien». Diego se arrodilló a su lado. Las manos de doña Teresa, frías pero firmes, tomaron las suyas. «Gracias, hijo mío. Nadie había sido tan amable conmigo en mucho tiempo. En este mundo donde todos corren, tú fuiste el único que se detuvo». Diego sintió un nudo en la garganta. «No podía dejarla allí, señora. Mi madre me enseñó que la vida se mide por lo que hacemos por los demás». La anciana lo miró con ternura y luego con una lucidez que desarmaba. «Tu madre te crió bien. Y tú, hijo», dijo mirando a Alejandro, «deberías escuchar a este muchacho. Él ha hecho en un día lo que tú has olvidado durante años». Alejandro bajó la mirada avergonzado. «Tienes razón, mamá. He pasado demasiado tiempo pensando en contratos y balances, y demasiado poco en las personas». Hubo un silencio largo, profundo. Doña Teresa suspiró. «Cuando tu padre murió, yo te vi endurecerte por dentro. Creí que el dinero te protegería del dolor, pero lo único que hizo fue alejarte». Miró a Diego. «Este joven te ha enseñado lo que yo ya no podía, que el valor de un hombre está en su bondad, no en su poder». Las palabras cayeron como un bálsamo. Alejandro se arrodilló junto a su madre, tomando su mano con delicadeza. «Perdóname, mamá», susurró. «A veces uno necesita un espejo para recordar quién fue». Doña Teresa acarició su rostro emocionada. «Nunca es tarde, hijo. Nunca». Una lágrima resbaló por la mejilla de Diego. Aquella escena tan íntima y sincera lo conmovía más de lo que podía explicar. Era como si presenciara la reconstrucción de algo sagrado, una familia. La empleada entró con una bandeja de café y dulces de almendra. Alejandro sirvió a todos intentando recuperar la calma. Doña Teresa le ofreció una taza a Diego con sus propias manos. «Brindemos», dijo con voz suave. «No por la fortuna ni por el éxito, sino por los encuentros que cambian el destino». El tintinear de las tazas llenó el salón. Afuera el sol caía entre las hojas dibujando reflejos dorados sobre el suelo. Alejandro, aún de pie, miró a Diego y dijo: «Mañana pasarás por recursos humanos para firmar tu contrato. Pero quiero que sepas algo, no te contraté por compasión. Lo hice porque me recordaste lo que significa tener alma». Diego asintió sin palabras. «Gracias, señor Valverde. Y gracias, doña Teresa». La anciana sonrió y tomando su mano de nuevo murmuró: «Prométeme algo, hijo. Pase lo que pase, no pierdas esa bondad. Es lo único que el mundo no puede comprarte». «Se lo prometo, señora», dijo Diego con la voz quebrada. Alejandro los observó en silencio. Por primera vez en muchos años, su madre reía de verdad. Sintió algo dentro de él romperse y recomponerse al mismo tiempo. Había pasado la vida construyendo edificios, pero esa tarde comprendió que el proyecto más importante de su existencia estaba delante de él: reconstruir su propia humanidad. Cuando Diego salió de la casa, el aire de Sevilla era tibio, y el cielo tenía el tono dorado de las tardes de abril. En el bolsillo llevaba un contrato, sí, pero también un propósito. Y mientras se alejaba por la avenida de los Naranjos, escuchó la voz de doña Teresa detrás de él como una bendición.
Dios te devuelva todo lo que has dado, hijo. Esa frase tan simple y tan poderosa resonó en su pecho largo rato como una oración que no terminaría nunca. Una semana después, Sevilla amaneció bañada por una luz dorada que hacía brillar los tejados de Triana. La lluvia había dado paso a un cielo limpio y azul, y el aire olía a pan recién hecho y a flores de azahar. Diego caminaba por el puente de Isabel II, rumbo a su primer día oficial en Valverde Constructora, con el corazón latiendo más fuerte que nunca. Llevaba una chaqueta nueva regalo de su madre y una sonrisa tranquila. Esta vez no tenía miedo. En la recepción Carla lo reconoció al instante. Se levantó del asiento con un gesto nervioso. «Señor Martín, quería disculparme por cómo lo traté la otra mañana. No sabía lo que había hecho usted por la madre del director». Diego sonrió con amabilidad. «No se preocupe, todos tenemos días difíciles». La joven pareció aliviada y sin pensarlo extendió la mano. «Bienvenido al equipo». El ascensor lo llevó hasta la planta alta donde Alejandro lo esperaba frente a la gran ventana. «Llegas justo a tiempo, como siempre», bromeó el director. «He aprendido de los errores», contestó Diego riendo. Pasaron juntos la mañana revisando planos y documentos. Alejandro lo observaba con curiosidad, la forma en que tomaba notas, la atención con la que escuchaba. Había algo en su presencia que recordaba la sencillez que él mismo había perdido. A la hora del almuerzo, Alejandro propuso algo inesperado. «Ven conmigo. Vamos a comer fuera». Condujeron hasta un pequeño restaurante familiar al borde del río. Las paredes estaban decoradas con fotos antiguas de Sevilla y un retrato de la Virgen del Rocío. Doña Teresa los esperaba allí con su bastón apoyado en la mesa y una sonrisa radiante. «Mi héroe», dijo al ver a Diego. «Te prometí una comida casera, ¿no?» «No tenía idea de que sería tan pronto», respondió él emocionado. Durante la comida hablaron de todo, de la infancia de Alejandro, de los sueños de Diego, de los tiempos en que las cosas simples bastaban para ser felices. La anciana los miraba alternando ternura y orgullo. «Mira, hijo», dijo al final dirigiéndose a Alejandro. «Este joven te ha recordado algo que tú mismo enseñabas de niño, que la verdadera riqueza no se guarda en cuentas sino en corazones agradecidos». Alejandro asintió con los ojos brillantes. «Tienes razón, mamá. Y gracias a él lo estoy entendiendo de nuevo». Cuando salieron del restaurante, el sol comenzaba a caer sobre el Guadalquivir. El agua reflejaba tonos naranjas y rosados, y la ciudad vibraba con la calma de las tardes de primavera. Doña Teresa se detuvo junto al río, mirando el reflejo del cielo. «¿Sabes, Diego?», dijo con voz serena. «La vida siempre devuelve lo que das, pero no cuando lo esperas, sino cuando más lo necesitas». Diego sonrió. «Creo que ya lo he aprendido, señora». La anciana le acarició la mejilla. «Entonces, ¿estás listo para todo?». Mientras los tres caminaban hacia el coche, una bandada de palomas alzó el vuelo sobre el puente. Alejandro miró a su madre y a Diego, y sintió algo que hacía años no sentía: paz. Esa noche, de vuelta a casa, Diego se detuvo frente al balcón de su pequeño apartamento. Encendió una vela y pensó en cómo había cambiado todo en tan pocos días. Había perdido una entrevista, pero había ganado un propósito, un trabajo, y algo que no se compraba con dinero: una nueva familia. Miró hacia el cielo estrellado de Sevilla y susurró para sí: «La vida siempre devuelve lo que das». Y mientras el eco de las campanas de Santa Ana se mezclaba con el murmullo del río, supo que por primera vez el futuro tenía el sabor dulce de una segunda oportunidad. A veces las lluvias más intensas son las que limpian el alma. Aquella mañana gris en Triana quedó atrás, y en su lugar nació un sol distinto, el de la comprensión y la reconciliación. Diego no solo encontró un trabajo, sino un hogar. Alejandro no solo recuperó la salud de su madre, sino también el sentido de su propia vida. Y doña Teresa, con su mirada serena, fue el puente invisible que unió dos corazones necesitados de esperanza.
¿Te ha gustado esta historia? Si sientes que te tocó el corazón, escribe el número 1 en los comentarios. Si crees que podría mejorar o quieres compartir tu opinión, marca el 0. Tu voz también forma parte de este viaje de historias que nos recuerdan quiénes somos. Porque en el fondo todos cargamos con errores, ausencias o silencios que deseamos reparar. Y es en el acto sencillo de tender una mano como hizo Diego bajo la lluvia, donde comienza la redención. La bondad cuando nace sin esperar recompensa, tiene el poder de transformar destinos enteros. No importa la edad ni la posición social, ni las heridas del pasado, todo ser humano merece una segunda oportunidad para amar y ser amado. Como una lámpara encendida al borde de la ventana, un solo gesto de compasión puede alumbrar los rincones más oscuros de la vida. Y quizás sin darnos cuenta, esa luz que ofrecemos a otros sea la misma que un día nos guíe de vuelta a casa. Tómate un momento para pensar en ello. Tal vez haya alguien cerca que necesite una palabra tuya, un perdón o una simple sonrisa. Si esta historia te conmovió o te recordó a alguien que amas, compártela. Porque a veces compartir una historia es también una forma de sanar. Y recuerda, la vida tarde o temprano siempre devuelve lo que das.